Hola, bendiciones a todos. Este es nuestro episodio número 8 de Raíces de la Fe. Hoy vamos a hablar acerca del diezmo. Si está en vigencia el diezmo bíblico, si todo lo que se enseña hoy acerca del diezmo es verdad, si hay principios más profundos que simplemente dar un 10%. También vamos a hablar acerca de la manipulación y las cosas deshonestas que se hacen con esto de los diezmos. Bienvenidos todos. ¿Sabes el origen de tu fe? ¿Tienes certeza de las doctrinas que te han enseñado y hoy defiendes? Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir las raíces de la fe. En Raíces de la Fe, Wilson Méndez. Hoy vamos a resolver la pregunta si el diezmo está vigente para nuestros días. Vamos a mirar en primer lugar en la Biblia cómo se denomina la palabra diezmo en el idioma original. En el idioma hebreo la palabra diezmo es maaser, que significa décima parte. Y la acción de diezmar es asar, que es acumular y entregar una parte de lo que se ha recibido, de lo que se ha cosechado. Deberíamos mirar en la Biblia cuál es la primera mención del término diezmo. Así es que se estudia cualquier tema en la Biblia. Siempre encontraremos la primera mención del término o del tema y la última mención en la Biblia. Casi siempre la tendencia de las personas que investigan temas bíblicos es, antes de empezar a hablar, a buscar en la Biblia, empiezan a buscar en otras fuentes, generalmente en internet. Y los términos y las exposiciones del tema que están buscando que más les agraden son los que ellos van a ir a estudiar y son los que van a creer. Debe tener uno una actitud imparcial frente a que va a estudiar algún tema en la palabra de Dios. Entonces es lo primero que les invito a que tengamos hoy en este tema, que me parece que es un tema muy relevante, que es un tema muy importante, del cual se especula mucho y del cual se abusa mucho. Entonces vamos a mirar en la escritura la primera ocasión en la que aparece alguien diezmando. La primera ocasión en la que aparece alguien diezmando es Abraham. Abraham ido a una batalla a liberar a su sobrino Lot, que le ocasionó tantos problemas. Después de que regresa de ese triunfo de la batalla, dice la Biblia en Génesis 14:18, que él le dio el diezmo de todo lo que había conseguido, se lo dio a alguien que se llama Melquisedec. No vamos a hablar hoy de Melquisedec, sin embargo ahí dice la Biblia que él era un sacerdote del Dios Altísimo y le da el diezmo. La segunda ocasión en la que aparece el diezmo en la Biblia es cuando Jacob está huyendo de su hermano Esaú. Recuerden ustedes que Esaú le ha vendido la primogenitura a su hermano Jacob y luego Jacob se disfraza de Esaú para recibir la bendición de su padre, la mamá le ayuda. Viene Esaú, se entera de que su hermano ha recibido la bendición y quiere matarlo. Huyendo Jacob de su hermano Esaú, en el libro de Génesis capítulo 28, versículo 22, dice que él pone una piedra por señal en el camino, está saliendo de la tierra donde ellos viven, que posteriormente va a ser la tierra de Israel, está saliendo de ahí y él le está diciendo a Dios que si Dios le da vestido y comida, de todo lo que Dios le dé, va a entregar el diezmo. Entonces la primera pregunta es, ¿y a quién le van a entregar el diezmo? Abraham se lo entregó a Melquisedec, es verdad, pero es que Melquisedec, ¿de dónde era? Dice la Biblia que era de Salem, pero representaba alguna organización religiosa, representaba ya el judaísmo, como algunos dicen, cosa que no es verdad. Ahí puede alguien decir que era el judaísmo, pero en realidad el judaísmo, lo hemos dicho en episodios anteriores, va a nacer después del cautiverio babilónico. Así a algunas personas les cueste creerlo, pero históricamente se comprueba que el judaísmo nació después del cautiverio babilónico. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, recibe el diezmo. ¿Qué va a hacer con él? No nos dice la Biblia. ¿Sí? Ahora está Jacob. Jacob le hace una promesa a Dios y todavía no ha recibido la contraparte. Jacob le hace una promesa a Dios y le dice, si tú me das comida y vestido, de todo lo que me des yo te voy a dar el diezmo. ¿A dónde lo va a llevar? No sabemos qué va a hacer con él. Pero sí podemos ver históricamente que dar el maaser, la décima parte, a alguna persona que tenía necesidad, alguna persona que estaba en carencia, eso se puede ver por la historia, no por la Biblia necesariamente. Se le entregaba la décima parte como si fuese que ese prójimo representara a Dios. Era la costumbre no solamente de este pueblo semita, que luego se va a convertir en el pueblo de Israel y posteriormente en el judaísmo,
no es solo una costumbre del pueblo semita, era una costumbre de ese tiempo, de entregarle al menos favorecido. Ahora, va a aparecer en la historia bíblica lo que algunos denominan y lo que algunos llaman la ley mosaica o la ley de Moisés, que en realidad no es ni mosaica ni de Moisés. La ley que hablamos en episodios anteriores, Dios se la da a Moisés. Nosotros recordemos que se la dio a Moisés en el monte Sinaí. Moisés sube al monte Sinaí, Dios le da la ley, le da los 10 mandamientos, y esto lo hablaremos en otra ocasión. Siempre le estoy diciendo eso, pero poco a poco vamos cumpliendo. Los 10 mandamientos son lo que parece que le da grabados en tabla, sin embargo, en tablas de piedra. Sin embargo, posteriormente parece que le da más mandamientos, que es todo lo que él escribe en lo que conocemos como Pentateuco o Torá. Ahí aparece el diezmo, Entonces, empecemos a mirar cómo es que Dios le empieza diciendo a Moisés qué debe hacer acerca del diezmo. La primera condición es que en el libro de Levítico, capítulo 27, versículo 30 y 32, dice: y el décimo de la tierra, así de la simiente de la tierra, del fruto de los árboles, es de Yahweh, ¿sí? Es de Yahweh, nuestro Dios. Es cosa dedicada a Yahweh. Y todo el diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Yahweh. En las Biblias normales, tradicionales que más se utilizan, dicen Jehová. También ese es otro tema que está ahí pendiente. También en el libro de Números 18:20 dice: y Yahweh dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni ellos tendrán parte. Yo soy tu parte, tu heredad en medio de los hijos de Israel. O sea, acá viene un principio bíblico. Los levitas, ¿sí? Los levitas, los descendientes de la tribu de Leví, ¿sí? Van a ser consagrados al sacerdocio en Israel, Y entonces, cuando van a repartir la tierra prometida, a ellos no les dieron tierra. ¿Qué les dijo Dios? Como ustedes no van a tener tierra, entonces a ustedes les va a pasar, y es que ustedes van a vivir del diezmo que el pueblo de Israel dé. Esa va a ser su manutención. Sigamos leyendo lo que dice ahí en Números capítulo 18-20. Yo soy tu parte, le dice Dios a Aarón, en medio de los hijos de Israel. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el misterio del tabernáculo de reunión, es decir, la tienda que Dios le dijo a Moisés que construyeran en el desierto. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado en el cual muera. O sea, está diciendo, los hijos de Israel traen el diezmo, eso es de los levitas, y ya. Mas los levitas harán su servicio en el tabernáculo de reunión, y ellos llevarán la iniquidad del pueblo, estatuto perpetuo. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Yahweh en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces acá ya se empieza a aclarar el panorama. Antes de Moisés, de que Moisés diera las leyes, Dios se las diera a él más bien, el diezmo, Abraham se lo dio a Melquisedec. Jacob hace una promesa a Dios y le dice: si tú me bendices con vestuario y con comida, yo te daré el diezmo de todo. Ven qué interesante este principio de Jacob. Jacob le está diciendo a Dios: dame comida y dame vestido, yo me encargo de lo demás. Y si usted lee toda la historia de Jacob, usted se va a dar cuenta que cuando Jacob vuelve pero supermillonario, vuelve muy rico. Recuerden ustedes que uno de los temas fundamentales de la Biblia es la prosperidad material, de la cual muchos abusan, especialmente en este tema. Pero antes de Moisés, estas son las referencias del diezmo. Luego, cuando Moisés ya recibe las leyes de parte de Dios, la sentencia para el diezmo es: los israelitas traen el diezmo al tabernáculo. El tabernáculo era una tienda. Posteriormente, Salomón va a construir el templo, ¿sí? Ya cuando están en Israel, en Jerusalén propiamente. Pero en el desierto tienen un tabernáculo. Incluso ese tabernáculo pasa a la tierra prometida y lo siguen utilizando mientras que eligen rey, y pasa todo esto de que sube Saúl, David y luego Salomón, y él es el que construye el templo de Israel. Mientras tanto, en el desierto, en el tabernáculo, dice: todos los israelitas van a traer el diezmo. Y el diezmo, dice acá, Números 18, 20 al 24,
porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. Los diezmos de los hijos de Israel. Ahora, otra condición bíblica, le estoy hablando solo de referencias bíblicas porque todavía no hemos hecho el análisis si los diezmos están vigentes para hoy, pero ya hemos descifrado varias cosas. Una, Abraham dio el diezmo a un sacerdote, ¿sí? De Melquisedec, de Salem. Dos, Jacob le hace la promesa a Dios que le va a dar el diezmo de todo lo que Dios le dé. Tres, a los levitas no le dan tierra en Canaán, entonces Dios les está prometiendo, allá también los van a mantener a ustedes. Cuatro, acá está diciendo, los diezmos son de los levitas, que van a traer los hijos de Israel. Entonces ya acá hay varias condiciones. Los levitas son los propietarios del diezmo, ¿sí? ¿Quién lo va a dar? Los hijos de Israel. Otra condición que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 4 al 6, dice: no haréis así a Yahweh vuestro Dios, sino en el lugar que Yahweh vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre por habitación, ese buscaréis, y allí iréis, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, y vuestros diezmos, y vuestras ofrendas. Entonces acá está dando una orden, y es, Dios va a escoger un lugar. No dice cuál, pero dice Dios va a escoger un lugar. Y allí van a llevar ustedes sus holocaustos, van a llevar sus ofrendas y van a llevar sus diezmos. Y bueno, sus sacrificios. Recuerden ustedes que en el episodio 2, creo que fue en el episodio 2 de Raíces de la Fe, hablamos de los holocaustos. Un pedacito hablamos, una parte dentro del episodio. Y lo que se tradujo como sacrificios, en realidad debe ser una ofrenda de acercamiento. Debe ser una ofrenda de acercamiento que se traduce como corbán. Es acercarse. Entonces no es tanto como matar el animal y ya, ¿sí? Ese tema también se lo prometo que vamos a hablar acerca de los sacrificios. Y si hoy no tenemos sacrificios, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos al Mesías, pero ¿cómo funciona la muerte del Mesías a favor nuestro? Sin embargo, acá está diciendo que hay un lugar específico que hay que llevar el diezmo. ¿Quiénes? Vuelve y ratifica que son los hijos de Israel. Ahora vean esto. Los levitas recibían el diezmo, pero ellos a la vez tenían que diezmar del diezmo, ¿sí? Está en el libro de Números, capítulo 18, 25 al 29. Dice: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos, de los levitas, en ofrenda mecida a Yahweh, el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Otra condición más, la quinta. Los levitas recibían el diezmo del pueblo de Israel, pero ellos también tenían que diezmar de ese diezmo, ¿sí? Ahora, ¿a dónde? ¿A quién? Y la Biblia va a establecer también otro principio, y es que ese diezmo va a ser utilizado para las personas necesitadas en Israel, para las personas los jóvenes que eran huérfanos, las viudas y los extranjeros que eran pobres. De hecho, hay otro diezmo que se establece en la Biblia y es un diezmo cada 3 años. Eso está en el libro de Deuteronomio 14, 28 y 29. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y los guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieren tus poblaciones, y comerán y serán saciados para Yahweh tu Dios, para que Él te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces vea este principio del diezmo. Cada 3 años reunían todos los diezmos de todas las ciudades que habían especificado para almacenarlos. Lo entregaban en una ciudad, en un lugar que el eterno Dios había dicho, que es, posteriormente se va a decidir que es Jerusalén. Y hay ciudades de almacenamiento, pero cada 3 años venían todos los que eran huérfanos, los que eran las viudas, los que eran extranjeros y que estaban en necesidad y podían comerse de ese diezmo. Entonces ahí hay ya otro principio. Cada 3 años ese diezmo se reúne y los levitas lo comparten con las personas necesitadas. Ahora también hay otro asunto con el diezmo, y es que el diezmo, cuando una persona vivía demasiado lejos a Jerusalén,
podía vender lo que iba a dar como diezmo, llegar a Jerusalén y comprarlo. Ahí es que sale la escena de Yeshua, de Jesús, en que él entra al templo y los coge a garrote porque dice que han vuelto la casa de Dios casa de ladrones. Casa de ladrones. Porque la gente vendía su animal o su cosecha y viajaba mucho. Para no viajar con eso, Dios dio una autorización es que llegaran allí y luego compraran el equivalente. Entonces, lo que dicen algunos historiadores es que el sacerdocio en el tiempo de Yeshua, del Mesías, de Jesús, está tan corrompido que la gente compraba un animal a los mismos levitas y luego lo entregaban allí para el sacrificio y la gente se iba. Y los sacerdotes lo sacaban y lo volvían a poner en venta. Es que cuando la fe se corrompe, es igual de corrupta a cualquier sistema político, ¿sí? O a cualquier sistema humano que esté metida la mano por el hombre y quiera sacar partido de eso. La religión se había llegado a corromper a tal nivel. Entonces, eso es lo que ha pasado en la Biblia. No le estoy diciendo que ya le estoy dando todo el tema de los diezmos. Hay cantidad de temas en la Biblia que hay que evaluar. Sin embargo, le quiero tocar a usted una cita que se utiliza con frecuencia y es Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, entre el 7 y el 11, dice Dios, vosotros me habéis robado. Y ustedes dijeron, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed pues los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Esa cita bíblica se utiliza para amenazar a los creyentes si no diezman. Pero el contexto de Malaquías es que el pueblo de Israel dejó de llevar el diezmo al templo, entonces los sacerdotes no tenían que comer. Y si los sacerdotes no tenían que comer, tenían que dedicarse a otras labores diferentes al sacerdocio. Entonces, por eso es que dice, hay alimento en mi casa. Y ahora, el alfolí era como una bodega, donde se tenía que almacenar los productos principalmente de grano, ¿sí? O de carne, pero que no pasaran muchos días, para alimentar a los levitas. Como ellos no llevaron diezmos y ofrendas, los sacerdotes estaban padeciendo hambre y había crisis en el santuario de Dios. Ese es el contexto de lo que está diciendo la palabra de Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Va a escuchar usted algo que le va a beneficiar muchísimo y regresamos aquí en este tema de hoy, si el diezmo está vigente para nuestros días o no. Ya hemos visto la base bíblica, ahora vamos a hacer el análisis de si eso tiene vigencia para nuestros días. Escucha también a Wilson Méndez en Spotify. Búscalo como Raíces de la Fe y suscríbete al podcast. Bien, continuamos entonces con el registro bíblico del tema del diezmo. Hay que tener en cuenta otro factor que no les dije, que está en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, y es que hay una condición bíblica, y es que Dios primero le da al pueblo. Dios dice, cuando ustedes lleguen a la tierra que yo les daré, tierra en la que fluye leche y miel, yo los voy a bendecir, y el diezmo de todo me daréis. Entonces la condición bíblica es, primero Dios da al pueblo de Israel y luego el pueblo de Israel diezma en reconocimiento de que es Dios la fuente de toda bendición. Esa es la razón de ser del diezmo, el reconocimiento de Dios como dador de toda bendición. Ahora, ¿es aplicable para nuestros días? Todavía no vamos a responder esa pregunta, evaluémoslo en el contexto de nuestro Mesías, de Yeshua, de Jesús. ¿Qué pasaba en su tiempo? ¿Se daba el diezmo? Por supuesto que se daba el diezmo. O sea, el diezmo todavía estaba vigente en el tiempo del Mesías. Por supuesto. ¿Cuál es la razón? La razón es que hay levitas. La razón es que hay templo ahí en Jerusalén. Por eso les hacía el comentario hace un momento de cuando él entra al templo y los coge a garrote porque han prostituido esto de las ofrendas y de los diezmos. Entonces todavía están en vigencia, por supuesto, porque hay levitas. ¿Cuándo es donde se empieza a dificultar la entrega de los diezmos por parte de los israelitas? Después del año 70. En el año 70 de nuestra era, en el año 70 después de Cristo, destruyeron el templo, los romanos.
Los romanos llegaron, invadieron Jerusalén y bajo la dirección de un romano que se llamaba Flavio Tito, destruyen el templo y parece que vuelven a robar una cantidad de elementos que están en el templo. Ya no hay templo, ya está destruido. Quedan muy pocos levitas, pero ya no hay servicios en el templo. Entonces ya no hay dónde llevar el diezmo, ¿sí? Si alguien lo quisiese hacer. Pues de antemano uno tiene que evaluar y decir, pues quiénes van a llevar el templo si ahí ya les han hecho una diáspora, los han dispersado. Sin embargo, siempre han vivido israelitas, judíos en Israel, eso es lo que dice la historia. Así sean en mayor o en menor medida, pero siempre han vivido, ya sea en los campos o en las ciudades menos importantes, pero siempre han vivido alguna cantidad de judíos ahí en Israel. Esto se puede comprobar por la historia. Entonces ya no hay templo, ya no hay sacerdotes. ¿Y qué pasa entonces con esto del diezmo? Ahí es donde empieza a formarse ya la Iglesia Universal, que es la Iglesia Romana, y llega el emperador Constantino el siglo IV, cuando él forma la religión oficial del imperio, que va a ser la religión romana, que se va a llamar la religión universal o católica, ¿sí? Pero ahí el concepto de diezmo ya fue transformado. Ahora vámonos a nuestros días. No voy a hacerles una clase de historia acá de qué fue lo que ocurrió en el siglo V hasta el XVI, cuando viene Martín Lutero y todo este asunto, cuando la Iglesia Romana domina, no. Vamos a hablar de nuestros días, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX y ahora en el siglo XXI. Se instituye el diezmo dentro de las iglesias protestantes, pero acá tiene que ver, el principio es aplicable el concepto diezmo para nuestros días. De pronto en la esencia sí, pero en el término genuino de cómo fue aplicado en la palabra de Dios, no. ¿Por qué? Primero, el diezmo era un mandamiento exclusivo para el pueblo de Israel. Así usted encuentra en la historia que hubo gente que no pertenecía al pueblo de Israel que dio ofrendas o que dio diezmo. Situación que es diferente, las ofrendas son diferentes a los diezmos. Ese es lo primero. Si hoy se le dice a un creyente que tiene que diezmar, el asunto es que se empieza a romper un principio bíblico y es que ese diezmo era solo para el pueblo de Israel. 2. Si a un creyente se le dice que tiene que diezmar y que con eso se va a sostener toda la estructura eclesiástica, sea de la religión que sea, o sea de la denominación que sea, también no está acorde con el principio bíblico porque era para los levitas. Hoy folclóricamente muchos dicen que los levitas son los mismos líderes de las congregaciones o de las comunidades y no es así, o sea, eso no es verdad. Los levitas pertenecían a una casta especial, a una ascendencia especial y eran consagrados desde que nacían. De hecho los contaban después de tener 2 meses de edad, se sabían cuántos levitas habían, léalo en el libro de Números. Y ellos empezaban a servir a los 25 años ya eran llamados al ministerio, por decirlo así, y a los 30 años empezaban a ejercer. Eran levitas. Entonces que alguien diga, es que el pastor o el líder de esta comunidad es la equivalencia al levita, no es verdad. Puede ser que porque es un cargo religioso alguien lo vea de esa manera, pero es hacer una aplicación un poquitico forzada. Un poquito forzada. Entonces, ¿cómo resolvemos este paso, esta decisión de decir, entonces, cómo se sostiene una organización que guía a la gente, que enseña la palabra y algunas personas líderes de comunidades, de iglesias, dedican todo su tiempo a servir a Dios en el ministerio? ¿Cómo se hace? Y aquí yo voy a dar mi punto de vista. Este punto de vista es el punto de vista de Wilson Méndez. ¿En qué se ha fallado? ¿En qué se ha fallado? Se ha fallado en utilizar un término bíblico que no corresponde a nuestra realidad. A pesar de que en esencia sí significa el 10%, nosotros en nuestro contexto deberíamos de tener cuidado cómo se utiliza el término y particularmente pienso que no se debería llamar diezmo. Porque cualquier persona viene y lo desarma a uno y le dice, vea, el diezmo era solo para los israelitas, era solo para los sacerdotes y no era dinero, eran animales y era fruto de la tierra. Y uno tiene que empezar a explicar, bueno, sí, es que esto ha cambiado y es verdad, todo eso ha cambiado, pero como han cambiado las condiciones,
No lo llamen diezmo. Y no estoy diciendo que es una manera de camuflar, porque no estoy a favor, jamás estaré a favor de engañar a un creyente y de comercializar la fe. Jamás, jamás. No creo en esa cuestión que se hace de los pactos. Venga y dé un pacto a Dios y dé tanto dinero, que algunos utilizan la frase así no tenga. No, el principio bíblico es primero Dios da. Cuando Dios le da a usted, lo está probando su corazón, qué tan honesto y tan agradecido está, porque Él le da la vida y le da la capacidad para producir riqueza. Eso dice la Biblia. Ahora, ¿qué creo yo que se debería manejar en nuestros días? Aportes. Así se le debería decir al creyente. Usted tiene que hacer un aporte. Usted tiene que hacer un aporte para que su línea de fe, llámese como se llame, funcione. Para que le paguen un salario a la persona que está dirigiendo, que se supone debe ser mano de obra profesional. Debe ser una persona capacitada para estudiar y enseñar la Biblia, ¿sí? En esto sí admiro al judaísmo. En el judaísmo los que enseñan se llaman rabinos y estudian una cantidad de años en instituciones que se llaman yeshivot, ¿sí? Que son donde se preparan. Y son personas profesionales. O sea, ya no sale que alguien dice, yo soy llamado al ministerio porque me soñé, o alguien vino y me profetizó, que puede ser verdad, yo no voy a dudar de eso, puede ser verdad. Sin embargo, se capacitan y estudian para enseñar algo que tenga realidad, que sea consecuente con la Escritura y con nuestros días. Pero hoy en día muchas personas abusan del principio del diezmo, sacándole el dinero a las personas, y las personas, como no lo leen, no leen en la Escritura, no leen la Biblia, es más, donde lleguen a preguntar, van a ser tildados de rebeldes. Y cualquier persona que pertenezca a una organización religiosa y dé sus aportes tiene todo el derecho de preguntar. Digo yo, ¿se puede decirle a la gente que dé el diezmo? Yo creo que no tiene aplicación el concepto bíblico. Usted dice, es que se ha transformado, es que ahora es diferente, entonces transforme el concepto y dígale a la gente, para que acá funcione esta comunidad, esta congregación, que se paga una cuota de préstamo por el edificio que hicimos, o estamos pagando arriendo, y se le paga al líder, y se le paga a los líderes, y hay una secretaria, hay tesoreros, hay abogados, lo que quiera que haya. Hay que decirle a la gente, son sus aportes. Ahora, si quiere llamar los diezmos y dice que es el mismo diezmo bíblico, ahí hay alguna cosa que es incongruente. Porque si usted lo llama diezmo y dice que es el mismo diezmo bíblico, entonces cada 3 años debe reunir ese diezmo y repartirlo como está escrito en la palabra. Ahora usted dirá, es que han cambiado los tiempos, ya no hay templo y ya no hay levitas. O sea que para unas cosas sí y para otras no. Ahora, usted debería, los líderes y las personas que me están viendo, que dan diezmo, deberían de decirle a sus líderes religiosos, nosotros damos el diezmo del diezmo. Y verá que no es así. No es así. Hay comunidades tan grandes que reciben tanto dinero que piensan que si distribuyeran el 10% para los pobres, los necesitados, los extranjeros, porque ahí dice en la Biblia, piensan que es demasiado, entonces determinan que solo van a dar una pequeña cuota. Entonces eso es doble moral, porque usted utiliza se utiliza el término diezmo para recibir, pero para dar el diezmo de lo que usted recibe, ahí sí no. Entonces, si va a cambiar las reglas de juego, no lo llame diezmo, llámelo aporte, o llámelo cuota, o llámelo como... Alguien dirá, es que eso se vuelve como una membresía de un club. Sí, es verdad, pareciera, pero no es el mismo diezmo, no lo pueden llamar diezmo, y menos, no pueden utilizar Malaquías capítulo 3 para amenazar al creyente. Los creyentes se sienten amenazados y les dicen, Dios los maldice porque usted le está robando a Dios el diezmo. Entonces, explíqueme, líder, explíqueme, diga usted que le expliquen. Si se llama diezmo, ¿es el mismo diezmo de la Biblia? Le van a decir que no. O sea, no es el mismo diezmo de la Biblia, pero las reglas que utilizan sí son las de la Biblia. Entonces, eso no es correcto. Eso no es correcto. Ahora, si alguien dice, vamos a manejar el sistema de diezmo en nuestros días, ok, que las personas que pertenecen a una organización religiosa traigan del fruto de su trabajo. Por supuesto que no van a traer frutas y cosechas, porque la mayoría de nosotros no somos agricultores ni ganaderos.
Ahora, ¿quién va a traer una cabra al templo? Ay, le traje una cabra, pastor, porque ese es mi diezmo. O vea, un bulto de arracacha o de papa. No, pues por supuesto, eso hay que tener sentido común. Pero si alguien le trae el 10% de sus ingresos, dé también el 10% de esos ingresos de todo. Cada 3 años reúna a las viudas, reúna a los huérfanos, a los necesitados, a los extranjeros y déles. Porque para recibirlo sí es el principio bíblico, pero para distribuirlo no. Ahí hay una cosa que se llama doble moral. Por eso yo digo que se debería de actualizar el lenguaje y se le debería decir a las personas: estos son los aportes que usted da para esta congregación o esta denominación o esta organización religiosa. Llámese como se llame. Y tener un contador y tener un revisor fiscal. Y que si alguien quiere conocer las cuentas, las conozca. Porque la Biblia muestra que Moisés, cuando recibió todos los elementos para construir el tabernáculo, él hizo una lista de todo lo que recibió. Y ahí está en la Biblia, la puede leer usted. Cuando él dice cuánto oro, cuánta plata, cuánto cobre, bronce recibieron, cuántas piedras preciosas, cuántas telas. Todo está inventariado ahí. ¿Qué es lo que pasa con el diezmo? También que hay muchos que han aprendido a abusar de esto. Entonces por eso es que las personas que no tienen una fe se burlan de los que tenemos una fe y nos dicen que somos tontos porque nos sacan el dinero o nos dicen que le sacamos el dinero a las personas. Y las personas, los creyentes, como no investigan en la palabra, entonces se dejan estafar. Y algunos con una motivación muy sana entregan sus dineros, entregan sus diezmos y más de los diezmos. Ahora, ¿tiene un líder religioso derecho a vivir bien si su trabajo es de altísima calidad y merece que le paguen bien? Pero que ese pago sea equitativo para todas las personas que trabajan con él. Si algo enseña la Biblia del principio del diezmo, es que es para que haya equidad, para que haya equilibrio. ¿Está vigente el diezmo bíblico para nuestros días? Mi respuesta es no. No. A menos que usted lo apliquen o ustedes lo apliquen como está establecido en la palabra. Si alguien me dice, o sea que yo no debo dar el 10% de mis ingresos, si quiere, délo, entréguelo a su congregación. Pero también exija que ese diezmo que se recibe de todo el mundo también tenga un diezmo del diezmo. Eso lo leímos acá. Porque ¿por qué funciona para unas cosas y para otras no? Es donde yo no encuentro equidad. Por eso lo mejor sería decirle a la gente: lo que usted da acá en nuestra congregación, denominación, comunidad, llámelo como quiera, es un aporte, es un aporte. Entonces alguien dice: ¿puedo aportar menos del 10%? Y ahí es donde vienen las amenazas. ¿Qué le digo yo? Si usted es una persona que está mirando el principio bíblico, el 10% es la representación del todo. ¿De dónde sale ese contexto bíblico? Cuando Abraham está orando por Sodoma y Gomorra, le empieza a decir a Dios: si hubiesen 50 justos, ¿los destruirías? Dios le dice: no. Si hubiesen 50 menos 5, ¿los destruirías? No. Si hubiesen 30, no. Si hubiesen 20, no. Si hubiesen 10, no la destruiría si hubiesen 10. Y Abraham se fue. Y ahí sale el principio que la representación de la totalidad es 10. Es 10. Esa es la representación del todo. Por eso Dios no quería el todo de los israelitas, sino el 10. La representación de la totalidad. Si hoy usted me dice a mí: ¿debo diezmar? Pregúntele a su pastor. Si él dice que el diezmo es el mismo diezmo bíblico, pregúntele: ¿nosotros diezmamos de todo lo que recibimos? Por eso, vea, yo creo que toda organización religiosa debería de tener un proyecto social. Y ahí se podría canalizar el 10% del 10% que reciben, si es que trabajan con el 10%. Hay congregaciones que trabajan con lo que la persona puede aportar, pero en nuestro sistema occidental, si a alguien le dicen: dé lo que usted puede aportar, téngalo por seguro que la gente va a ser cada día más escasa. Y desafortunadamente, eso sí influye en un creyente. Cuando es escaso, no se ve bendición. Y eso es un principio bíblico. Eso no es un principio religioso de tal organización, no. Eso es un principio bíblico, y el principio bíblico es: si quiere tener, debe dar. Porque el principio es: si usted da, queda con las manos vacías. Y Dios no va a permitir que quede con las manos vacías, se las va a volver a llenar.
Ahora las tiene vueltas otra vez llenas, vuelva y dé, y Dios vuelve y le da. Ese es el principio de la siembra y la cosecha, que algunos han abusado y se han enriquecido de manera fraudulenta con la fe por esto. Pero el creyente debería preguntar, ¿nuestro sistema de diezmos es bíblico? Sí. O sea que nosotros diezmamos del diezmo, sí. ¿Qué hacemos? Tenemos una fundación para ayudar drogadictos. Tenemos una fundación para ayudar a personas en estado de pobreza. Tenemos un hospital, tenemos un colegio gratuito. Esa sería la manera de destinar bien los recursos que Dios nos da. Pero eso es una cosa imposible casi de ver hoy en día. ¿Saben para qué se utilizan hoy casi todos los recursos en organizaciones religiosas? Para construir torres de Babel. Hagámonos un nombre, ¿sí? Hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Es decir, que todo el mundo nos pueda ver. Y si acaso nos encontramos allá arriba con Dios, pues vamos a estar a su nivel. Hagamos un nombre. Esa sería la manera de callar muchas bocas, muchas frases que utilizan por internet, por las redes sociales, en las que se burlan de la gente que da. Porque vean, ustedes, igual que yo, hemos visto cómo se abusa del principio del dar. ¿Sí? Personas que dicen que son apóstoles, profetas, y casi siempre el apóstol de nuestros días lo están relacionando con una persona que recibe mucho dinero, que sabe sacarle la plata a la gente. Y vean, para sacarle el dinero a la gente solo hay que tener destrezas psicológicas, ¿sí? Y cosas alrededor en el momento en que se va a sacar el dinero a la gente. Se llaman efectos alfa. Investigue sobre eso, ¿sí? Investigue sobre eso. Y cuando la predicadora, el predicador, la profeta, el profeta sacan el dinero y dicen, vean, vamos a pisotear al dios mamón, al dios, y lo pisotean, traigan acá sus dioses mamones que yo se los voy a purificar. Hombre, eso es un engaño, eso es fraude, eso no se hace. Cuando a la gente le dicen, dé de lo que no tienen porque la viuda dio de lo que no tenían. La viuda dio de lo que tenía. Si ustedes miran el texto, no es cierto que la viuda no dio de lo que no tenía y se lo dio fue a un profeta. Eso no fue diezmo, ni pacto, ni promesa. Vean, la Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y lea el contexto de ese profeta y verá que dice, conocimiento de las leyes de Dios. No conocimiento secular, conocimiento de la palabra de la que Dios le había dado a los profetas. Si una persona se deja robar su dinero, es culpa suya. Que hoy hayan líderes, porque yo no creo que todos los líderes religiosos sean estafadores, yo no lo creo. Yo creo que hay líderes honestos, yo creo que hay líderes que merecen, porque se esfuerzan, aman sus comunidades, aman a su gente, ¿sí? Pero hay otros que ya se acostumbraron. La pregunta no es cuántas personas han recibido a Dios, han seguido el camino de la palabra, han seguido a nuestro Salvador. No es la pregunta es ¿cuánto ingresó este fin de semana? Esa es la pregunta que más se da. ¿Cuánto dinero hay en la cuenta? Y está bien que se requiera para funcionar, porque se requiere para funcionar. Pero la Biblia dice que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y Dios tiene que ser consciente, Dios es consciente de que uno requiere para sostenerse. Pero vean, hay un principio más fuerte acá que el del diezmo cuando es abusado. Y es cuando al creyente se le deja a voluntad que él dé lo que quiera. Eso es más fuerte aún. Porque la mayoría de personas, si no tienen una nueva mente, empiezan a ser mezquinos. Y hay muchos líderes que les toca aguantar hambre. Y hay líderes que no los pueden sostener, pero con eso de que yo soy llamado al ministerio y no puedo hacer nada más, así aguante hambre le serviré. Por eso hay hijos de pastores, hoy ya no tanto, antes, hijos de pastores. Yo llevo en el pastorado más de 25 años y conocí hijos de pastores odiando el camino de Dios, porque aguantaban hambre, porque eran pobres, eran los más miserables de las iglesias. Porque el cuento es de lo que pueda y la gente puede dar más para sostener a una persona. Dice en el libro de Gálatas, vean, cuando dice todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Es verdad que hay ahí la ley de la siembra y la cosecha, pero lea el contexto y verá que se refiere a que cuando alguien comparte con el que le enseña sus bendiciones, léalo y verá. También es una cita fuera de contexto. Se refiere cuando una persona es bondadosa con quien le enseña. Pero vean, eso en muchos lugares no ocurre. En muchos lugares pueden saber que hay alguien que dedica su vida a enseñarles y son mezquinos. Por eso yo creo que nosotros, en nuestro contexto occidental, deberíamos de aplicar los principios del pueblo judío. Dentro de los principios del pueblo judío, quien enseña en una sinagoga es un rabino. Y la mayoría de rabinos
ellos porque a ellos se les paga, porque merecen ese sueldo. La mayoría de ellos tienen inversiones, tienen negocios y tienen empresas. ¿Por qué? Porque lo que ellos reciben por enseñar es como un plus por su vocación, por su llamado, pero ellos se sustentan. Yo sí creo que todo líder religioso debería tener su propia empresa, que no sea la iglesia, ¿no? Que no sea su congregación, su comunidad o como lo llamen, pero debería ser capaz, debería ser profesional en otra área también y debería alternarlo. Hay gente en las congregaciones que ayudan, pero alguien dice, no, es que eso no se puede, tiene que ser el servicio completo. Eso eran los levitas, nosotros no somos levitas. Ahora, si alguien escoge esa línea, pues que la escoja, pero que lo sostengan bien, pero tampoco que abuse para enriquecerse, Vuelvo y con esto sí concluyo. ¿El diezmo bíblico se puede aplicar en nuestros días? No. ¿Sí? ¿El sostenimiento económico para una obra que tenga que ver con fe debe darse? Sí, sí, sí. Pero se debería de llamar aportes o cuotas y que todo el mundo sepa que la gente que da su aporte lo da voluntario, sin marrullas, sin trampas psicológicas para sacarle el dinero. La persona debería ser honesta y decir, pude hacer un negocio, porque la gente lo hace por su capacidad. Pude hacer un negocio, me fue bien, pero quien me dio la vida fue Dios. Quien me dio la oportunidad de respirar, de amanecer vivo, fue Dios. Y en reconocimiento a esa riqueza que yo estoy recibiendo, voy a hacer un aporte. O voy a darle al pobre. Ahora, si usted pertenece a una comunidad, a una congregación, siga los lineamientos de sus líderes. Yo no le estoy llamando aquí a nadie a la rebeldía, que no den nada de eso. Siga los lineamientos de sus líderes, pero pregunte. Tiene derecho a preguntar. A todos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Raíces de la Fe. Recuerden que nos pueden escuchar en iVoox y en Spotify. Suscríbase a nuestro canal, invite a otras personas a que se suscriban. Síganos en nuestro fanpage, síganos en nuestro Instagram. En todas partes aparecemos como Raíces de la Fe. Nuestro correo electrónico para que usted nos envíe sus preguntas o lo que quiera aportar es raicesdelafe1@gmail.com. raicesdelafe1@gmail.com. Todo el equipo de Raíces de la Fe, porque ustedes ven solamente a este personaje, Wilson Méndez, acá en Raíces de la Fe, pero somos un equipo de personas que aportan siempre. Un día esto los vamos a presentar a todos. Eterno Dios les bendiga grandemente y bendiga sus finanzas. Algún otro día hablaremos de las finanzas en la Biblia para ver los principios del pueblo de Israel, cómo sí funcionan. Bendiciones a todos. Escucha también a Wilson Méndez en Spotify. Búscalo como Raíces de la Fe y suscríbete al podcast.